Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Muy buenas noches, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Carla Rimac, soy parte del movimiento mareteguista Creación Heroica de San Juan de Lurigancho y el día de hoy iniciaremos este podcast que será un espacio para el debate y difusión de la problemática, de aquellos que no son escuchados, no tienen voz, y nadie los puede escuchar aquí en el distrito, ¿no? Este espacio se genera justamente para darle voz a aquellos que no son escuchados. En esta ocasión nos acompañan dos grandes invitados para iniciar este podcast, inaugurándolo, justamente para hablar temas importantes y de actualidad. Esta noche tenemos al compañero Enrique Rodríguez, de la corriente Súmate de Nuevo Perú, y al compañero Juan Contreras, dirigente histórico de SUTEP. Ellos dos nos estarán acompañando para hacer un breve análisis justamente sobre el contexto político. Ambos son vecinos de San Juan de Lurigancho y discutiremos la coyuntura y en especial el reciente proceso de lucha que ha dejado como resultado casi 70 asesinados, cientos de detenidos y miles de heridos. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a esta inauguración de nuestro podcast del movimiento mareteguista Creación Heroica. Como tú sabes, hemos salido de un proceso de lucha hace unas semanas atrás. Hemos vivido toda una conmoción política a raíz de la salida de Pedro Castillo del gobierno y a la vez también de toda la movilización que se gestó durante los procesos de diciembre, enero y hasta febrero y mediados de marzo, ¿no? Entonces es interesante poder conversar sobre lo que ha sucedido y sobre todo saber de los diferentes actores políticos cuál es su análisis y su balance, ¿no? Por eso me gustaría iniciar contigo y preguntarte cuál es tu balance de lucha a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Porque ya acá en San Juan de Lurigancho también nosotros hemos tenido un papel de lucha y hemos tenido un papel también de coordinación y de trabajo para sostener a esta lucha que iniciaron los compañeros del sur. Te dejo primero que nada agradecer, ¿no? Carla, la consideración a ti, a Ricardo, al movimiento mareteguista, ¿no? Por esta entrevista. Efectivamente, como tú mencionas, el país, ¿no? Ha atravesado un momento histórico en el tema de la movilización, ¿no? O sea, esto no se ha visto antes, ¿no? No se ha visto antes, ¿no? Más de 60 muertos, pucha, eso nos hace recordar que la última dictadura, ¿no? De cómo ha sido el choque entre el gobierno, entre el Estado y, digamos, que el pueblo movilizado, ¿no? Es impresionante ver cómo el sur peruano han estado organizados de tal manera que, pucha, digamos que ninguna mosca se movía, ¿no? O sea, escuchar los informes de un sinnúmero de carreteras paralizadas, o lo de Puno, por ejemplo, cuando decían que había un paro seco, pero estaban tan organizados que el día domingo abrían las tiendas o abrían los mercados, las ferias, para que se puedan, digamos, proveer de alimento. Y cerraban los mercados y nuevamente iniciaban el paro, ¿no? O sea, ese momento o este momento ha sido histórico, ¿no? Inédito, ¿no? Ahora, respecto al balance, ¿no? Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Que ha sido hasta un proceso semi-insurreccional, ¿no? Pero donde se han combinado muchas cosas, ¿no? Se han combinado el clasismo, racismo, la discriminación, ¿no? Al mismo tiempo, se ha combinado con el tema de, digamos, de las promesas no cumplidas, ¿no? Del presidente, o bueno, expresidente Castillo,
¿no? Como el tema de educación, salud, ¿no? Y esto a raíz de su convivencia, ¿no? O sea, de su convivencia y de buscar un acuerdo con los sectores más nefastos, como puede ser el Fujimorismo o el APRA, ¿no? Y eso nos deja una lección, ¿no? O sea, no se puede gobernar con la derecha. O sea, no se puede, pucha, Castillo no ha visto el proceso latinoamericano, lo que le pasó a Dilma en Brasil, ¿no? Que la propia derecha, sus propios aliados le dieron vuelta. Y acá, pucha, la propia derecha también, digamos que de alguna manera le dieron vuelta, ¿no? Porque el Congreso le dio un golpe, ¿no? Ahora, a raíz del 7 de diciembre, digamos que arranca todo un proceso de lucha, teniendo su pico más alto el 4 de febrero, ¿no? Teniendo masacres en el camino, la masacre en Puno, ¿no? En Andahuaylas, en Ayacucho, ¿no? Ahora, yo creo que un elemento del balance es que Lima, Lima no es Puno, ¿no? En Lima debimos optar, digamos, otra estrategia, ¿no? Como siempre lo decíamos, ¿no? Junto contigo, con Ricardo, con todos los compañeros, ¿no? O sea, nosotros al estar metidos en el corazón de la lucha, ¿no? En el corazón de, digamos, de la movilización, porque hablamos desde ese lugar, ¿no? Planteamos que la estrategia hacia Lima no era la más correcta, ¿no? O sea, ir a la confrontación por la confrontación no nos ayudó, ¿no? Al contrario, eso nos ha generado, digamos, detenidos, ¿no? Nos ha generado heridos. En vez de acercar a la gente a la movilización, en vez de acercar a la gente a la lucha, hemos hecho que se alejen, ¿no? Entonces, muy distinto a lo que pasaba en Puno, ¿no? En Puno todos cerraban filas con el paro, pero acá en Lima aún esta ruptura que tenemos con el tejido social todavía no, se ha demostrado que no lo hemos recuperado, ¿no? Desde el campo de la izquierda. O sea, los izquierdistas aún no hemos recuperado el tejido social que está quebrado en Lima, ¿no? O sea, uno veía la marcha y el 90% eran de provincia. ¿Y dónde estaban los de Lima? ¿No? Entonces, por ahí, digamos, un primer elemento de ¿cómo se llama? Del balance, ¿no? Digamos, esa mala estrategia, ¿no? Que es derivado de una conducta o de una política muy sectaria, ¿no? De los compañeros de provincia, ¿no? Ahora, esa actitud o esa conducta sectaria se combina con la falta de unidad, ¿no? Nosotros hemos planteado muchas veces que necesitamos hacer la unidad con la Asamblea Nacional de los Pueblos, la unidad con el Comité Regional de Lucha de las Regiones, ¿no? Pero nos hacía falta, no se daba, pues, no se daba, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy podríamos afirmar que eso no existe, ¿no? Los compañeros de la CONUL, no hay, me da la impresión de que no hay una voluntad unitaria, ¿no? Al contrario, había, digamos, momentos muy tensos, ¿no? En donde había calificativos por parte de los compañeros, ¿no? De la CONUL, ¿no? De mencionar traidores, oportunistas, revisionistas, ¿no? Por ejemplo, un caso, estábamos en febrero preparando una jornada de lucha y un compañero que apoya a la CONUL criticó a la CGTP de traidora, estando la CGTP presente en la asamblea, ¿no? O sea, pucha, uno busca la unidad y con ese tipo de conductas no se puede, ¿no? Y bueno, y ahí digamos que hubo un primer choque, incluso casi se van a las manos, ¿no? Entre los propios dirigentes. Luego, en otro momento, un compañero de Apurímac, el compañero Roberto Huaraca, ¿no? Menciona, acá los de Perú Libre y los del Nuevo Perú vienen a traer sus problemas al frente. Y otra vuelta, ¿no? Vuelve el problema, ¿no? Entonces, ha habido una conducta media sectaria, ¿no? Que ha impedido esta unidad necesaria, ¿no? Pensándolo ahora, inclusive con compañera, estamos frente a un sector de extrema derecha que está dispuesto a todo. Y el otro campo, quienes estamos los izquierdistas, digamos los progresistas y digamos los democráticos, ¿no? En vez de hacer unidad, aunque sea unidad de acción, pucha, hemos estado más, digamos, en adjetivarnos,
criticarnos entre nosotros mismos, desde desde el campo popular, digámoslo así, ¿no? Eso, compañera, para poner algunas ideas, ¿no? Muy bien, compañera Enrique. Sí, usted ha señalado, creo, varios puntos interesantes, pero resalto aquí el tema de Lima no es Puno, es verdad. Lima no tiene pues esa capacidad organizativa que tiene provincias, ¿no? Provincias todavía mantiene esa capacidad de organización, inclusive más hermanada, más colectivamente, ¿no? Lima, dentro de toda la problemática que vive el día a día los habitantes de nuestra ciudad, creo que se les ha hecho muy difícil sentirse parte de esta lucha, ¿no? Y al contrario se han alejado y dentro de los conos muy pocos, a pesar de que somos también descendientes o venimos de provincianos, no se han identificado con esta lucha, ¿no? Es un poco una de las cosas que han resaltado bastante en todos estos meses. El racismo que también usted ha señalado, esta lucha ha sido muy fuerte, me recordó un poco a las elecciones, justamente cuando estábamos en la segunda vuelta con Pedro Castillo, y Keiko, el clasismo rebalsó por todas las redes sociales, el odio hacia lo provinciano salió, ¿no? Muy fuerte, y ahora en este proceso de lucha también salió, fue una de las formas de estigmatizar la lucha real de los pueblos, ¿no? Oprimidos de nuestro país. Otra de las cosas que también rescato de lo que usted habla y menciona dentro de este proceso de lucha es el sectarismo de muchas organizaciones, ¿no? Que no permite construir esta gran ansiada unidad de los diferentes sectores. Hablamos de que han habido muchos vaivenes donde no se ha podido llegar a confluir todos y generar esta unidad que tanto pedían las masas que estaban en pie de lucha, ¿no? Esos puntos creo que son muy resaltantes dentro de este balance y son importantes, lo digo porque dentro del análisis va a votar de repente, lo digo también porque creo que lo habíamos conversado antes, va a votar el por qué estamos en esta situación, ¿no? Por qué la medida de lucha ha bajado, prácticamente ya se ha extinto, muchos de los compañeros ya han regresado a sus provincias y bueno, están pensando retomar más adelante, ¿no? Esta lucha. Entonces yo creo que también estas pautas que usted nos ha mencionado nos está ayudando a saber por qué estamos así ahorita, ¿no? Por qué el proceso de lucha está así. Entonces, compañero, siguiendo en esa línea, voy preguntándole también una de las consignas que se han ido agitando en todo este proceso de lucha, ¿no? Una de ellas ha sido la Asamblea Constituyente. Para usted, le pregunto directamente a usted, para la línea que está llevando ahorita Nuevo Perú, ¿por qué consideran ustedes que la clase dominante se opone pues, a la Asamblea Constituyente? ¿Cuáles ustedes creen que es la razón más fuerte que ellos manejan para no permitir que haya una Asamblea Constituyente? Gracias, Carla, y justo me permites, digamos que hacer los cherries y todo eso, ¿no? En el Nuevo Perú, nosotros ahorita estamos con la línea de la ruta constituyente, por así decirlo, ¿no? El fin de semana hemos estado en Huancayo, ¿no? Donde estamos explicándole a nuestra militancia, a los amigos y a los simpatizantes, ¿no? La necesidad de un nuevo pacto social, ¿no? Un nuevo, digamos que teóricamente un contrato social, pero le decimos pacto social para que sea un poco más entendible. Y eso pasa porque la Constitución, como dicen los compañeros, tiene un enfoque, digamos, más individualista, ¿no? No tiene un enfoque de derechos sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, la educación, la salud, el trabajo, etcétera, no están considerados como derechos fundamentales de las personas que vivimos en este país, ¿no? O sea, su enfoque es más, digamos, liberal, ¿no? Entonces, digamos que esa falta de conexión, de que la Constitución le garantice educación de calidad, público, gratuito, o digamos, una salud universal, única, etcétera, ha hecho que la desigualdad crezca en el país, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos la existencia de casi 2 millones de ninis, ¿no? O sea, jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? O sea, ¿eso en qué parte del mundo ocurre?
¿no? Jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar y no tienen oportunidad de trabajar. Eso solamente es posible en este régimen neoliberal, ¿no? Del sistema capitalista, ¿no? Eso es posible donde existe, digamos, países donde la explotación del hombre por el hombre prima, ¿no? Entonces, pero ese régimen está plasmado en ese papel que se llama constitución política. Y no es cualquier papel, ¿no? Le quiero decir esto a toda la ciudadanía, ¿no? Es la madre de los derechos, ¿no? De esa constitución se derivan todos los derechos que tenemos nosotros los ciudadanos en este país, ¿no? Entonces, a la Constitución, al no garantizarle al pueblo este acceso a educación, salud, trabajo, etcétera, es que la gente ya se está planteando la nueva Constitución, ¿no? Se está planteando, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos a la parte alta de San Juan de Lurigancho y Jicamarca, escuchar a las personas decir, ¿no? Queremos una nueva Constitución porque queremos que ya no nos excluyan, no nos discriminen, queremos oportunidad de educación. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, las personas asocian nueva Constitución con cambio. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque antes eso no existía y ahora sí, hay digamos, hay como que una inquietud por cambiar las reglas de juego que en este país, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿No? Y ese cómo se confunde, digamos, en que conociendo la Constitución, ¿no? Conociendo la Constitución artículo por artículo, pues ya vamos a concientizar a la población, no vamos a hacer que la población conozca, ¿no? Pero ese cómo, o sea, el método, la historia nos enseña, ¿no? Tenemos el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso chileno, han sido precedidas de grandes movilizaciones sociales, o sea, estallidos. En Venezuela, el Caracazo, en Bolivia, la lucha por el agua. Entonces, cuando uno se pregunta cómo queremos cambiar la Constitución, ¿no? Nosotros planteamos el método que es una asamblea constituyente, y ese método viene amarrado de hablar de correlación de fuerza o hablar de unidad, ¿no? Inclusive, si ya llamamos a una asamblea constituyente, el pueblo tiene que seguir movilizado, porque sí y solo si movilizados vamos a lograr garantizar que, digamos, la derecha o la clase dominante, digamos, nos dé realmente derechos, nos garantice realmente educación, salud, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el 77, la Constitución de 1977 fue producto de una gran movilización. El paro de julio, ¿no? Y toda la izquierda recuerda ese paro. Fue un gran paro, o sea, hubo una correlación de fuerza necesaria para imponerle a la derecha el llamado a una asamblea constituyente. Pero fíjate tú, al momento que se dan las elecciones para elegir a los constituyentes, la izquierda no tuvo mucha correlación, ¿no? En consecuencia salió el APRA como presidiendo ese proceso de constituyente, ¿no? Entonces, por eso digo, tiene que haber el cómo, ¿no? Tiene que haber una gran movilización, correlación, unidad, ¿no? Pero no basta solamente con el llamado, sino la movilización tiene que ser permanente para que luego en la elección de los constituyentes se garantice que realmente sean electos, digamos, los dirigentes del pueblo, los luchadores sociales, ¿no? Porque si no, nos las termina, o sea, podemos llamar a un proceso constituyente, pero si no seguimos movilizados, la derecha nos puede ganar. Y este es otro concepto importante. Una asamblea constituyente es un proceso democrático. Es un proceso, o sea, es la esencia de la democracia, sea democracia participativa o democracia representativa o participativa. Y aquí, digamos que una diferencia, ¿no? Con los compañeros, bueno, un sector, ¿no? Un sector más que nada, ¿no? O sea, en el sentido que acá ya hay una discusión, ¿no? O es asamblea constituyente o es asamblea popular, ¿no? O sea, la asamblea popular hace más alusión a construir un poder popular, a construir pueblo movilizado, ¿no? El tema de la asamblea popular entra ya más a discutir el carácter del Estado,
¿no? Que es ya, digamos, una cosa más última. Cuando nosotros hablamos de asamblea constituyente es la discusión un poco más intermedia, discutir el régimen, que no niega, ojo, que no niega la discusión del Estado, porque cuando uno habla de asamblea constituyente, habla de poder discutir todo, de poder rediscutir todo, ¿no? Inclusive hasta el propio carácter del Estado, ¿no? Porque el Estado es una cosa abstracta que tiene su sostén en la Constitución, ¿no? Entonces, nosotros hoy, contigo, Carla, con Ricardo, con todos los compañeros del bloque unitario de pueblos, ¿no? Tenemos que ser patriotas de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y no perdernos mucho en el debate, pucha, a veces le ponen muchos apellidos, ¿no? Le ponen muchos apellidos, soberana, popular, democrática, con poder, no, lo esencial es una asamblea constituyente, ¿no? Si no nos perdamos en ese debate, ¿no? Cuando digamos que tenemos que ayudar a la gente a entender por qué queremos una constituyente, ¿no? Y en ese proceso ya entra ya la discusión del contenido, ¿no? Sin negarnos a la discusión del contenido, ¿no? Artículo por artículo, o sea, ¿por qué queremos cambiar esto? ¿Por qué queremos cambiar aquello, ¿no? Por ejemplo, te pongo un dato. Según la Constitución, en el artículo 2, literal 2, ¿no? Dice, ninguna persona puede sufrir de discriminación, habla, ¿no? Eso lo dice la Constitución. Sin embargo, en los artículos que vienen posteriormente, por ejemplo, hacen un reconocimiento a que la Iglesia Católica, ojo, con respeto de todos los católicos, es la que, digamos, la formadora de la cultura, la moral y la historia en el país, ¿no? O sea, hasta ahí todo bien, ¿no? Pero nos olvidamos que la Iglesia Católica, dentro de sus principales definiciones, tiene la creación. O sea, esta idea de la creación que fue bajo Adán y Eva, donde la mujer era costilla, ¿no? Y donde la comunidad LGTBI ni existe. Está ¿no? O sea, está desconocida, ¿no? Entonces, yo digo, pucha, ¿cómo le podemos garantizar igualdad o cómo le podemos garantizar no discriminación a las personas cuando el propio Estado reconoce una institución que reproduce, digamos, la exclusión de ciertos sectores, ¿no? En este caso la comunidad LGTBI, y en este caso pone a la mujer como en un segundo plano, ¿no? Eso por señalar nada más un tema, nada más. Un tema. Enrique, tú señalas varias cosas aquí acerca de la constituyente, entonces yo quería rescatar unas cosas que estás mencionando. Cuando tú dices cambiamos artículo por artículo, lo revisamos, ¿estamos hablando de volver a parchar la Constitución o es una Constitución nueva con todos los actores populares levantados en lucha? Lo digo porque en Chile hemos tenido una pequeña experiencia, en realidad una gran experiencia en América Latina, ¿no? Acerca del proceso de lucha que se llevó justamente por un tema de cambio de constitución. Entonces en Chile hubo grandes movilizaciones masivas, inclusive hubieron muchos detenidos, hubieron muertos y mutilados, y el proceso de lucha terminó cayendo en un saco roto, ¿no? Porque desde un inicio los compañeros no debatieron el carácter que tenía que llevar esta constitución, porque arriba, una vez que ganaron en la lucha, en el proceso de lucha, en el calor, en el fragor de la lucha, arriba fue que les voltearon el pastel, ¿no? Hicieron o llamaron a una asamblea constituyente, pero bajo la sombra de la constituyente Pinochet. Entonces, cuando hablamos aquí, por lo mismo que tú mencionas, ¿no? Le ponen el apellido como asamblea, bueno, popular, plurinacional, asamblea libre y soberana. Yo creo que cada uno, de todas maneras, busca un carácter dentro de eso y manifestar también que la Constitución tenga que tener un carácter que visibilice la necesidad y que a la vez también visibilice a los sectores levantados en lucha, ¿no? Y yo no creo que muchos de los sectores ahorita estén pidiendo solamente un cambio de un artículo, 2 artículos, ¿no? En realidad es, como tú dijiste, un nuevo contrato social. Entonces yo creo que por ahí el debate todavía continúa, creo, entre nuestros sectores, los diferentes sectores de izquierda, pero cabe señalar de que cuando uno dice asamblea libre y soberana, nos referimos justamente a que sea un cambio total, ¿no? Que rompa con la sombra del fujimorismo, ¿no? Esa constituyente que prácticamente ha traicionado al país, ha vendido todas sus riquezas, las siguen vendiendo, nos siguen saqueando. Entonces, bajo esa sombra,
yo no considero que debería construirse una asamblea constituyente, ¿no? Y obviamente los llamados a ser parte de esta propuesta no necesariamente tienen que ser los intelectuales conocedores sobre la constituyente, ¿no? Sino también el pueblo mismo, porque ellos son los que quieren demandar lo que ya no sirve dentro de esta constitución, ¿no? Dentro de esta constitución, como te vuelvo a señalar, hay mucho que es que va contra el medio ambiente, contra la creencia cultural, inclusive de lugares como en Puno. En Puno no quieren que se explote el litio, porque van a contaminar sus pocos ríos, ¿no? En las áreas de pastoreo. Entonces, por ahí también se va moviendo, ¿no? Y si sabemos que hay capítulos necesariamente que vienen desde la parte económica, que son la estructura, inclusive del Estado, que se tienen que cambiar, ¿no? Si no, no estaríamos rompiendo con nada. Seguiríamos siendo más de lo mismo de repente y con parchecitos, ¿no? Que es lo que siempre han ido. Ojo, señalando que la Constitución que tenemos actualmente lo han ido modificando en estos meses, ¿no? Se ha ido modificando de una manera descarada en contra de los trabajadores, en contra inclusive de la misma población, ¿no? Eso solo era para señalar y reflexionar esa parte, mi querido Enrique. Efectivamente, tienes totalmente la razón, totalmente, ¿no? O sea, yo no quiero hacer alusión a parches, ¿no? O sea, ya estamos, o sea, no podemos, digamos, parchar una constitución que fue hecha en dictadura, que fue hecho con los tanques en las calles, con los militares en las calles, ¿no? La derecha en nuestro país se aprovechó, digamos, del terrorismo, ¿no? Para meter mano dura, ¿no? Para ejercer, digamos, una crisis, ¿no? Se aprovechó la derecha, esa es la verdad, se aprovechó de lo que existía en el contexto para imprimir violencia, ¿no? El garrote, las balas, ¿no? Cantuta, los fallecidos, los estudiantes, el profesor, Barrios Altos, etcétera, ¿no? Ahora, entonces por esa sencilla razón no podemos aceptar una constitución, o sea, parches, no podemos aceptar parches, ni mucho menos en función de la 93, porque eso no es el espíritu democrático, ¿no? De un país, de una nación, ¿no? Para nada. Ahora, respecto a lo que mencionas en Chile, ¿no? Hay, en mi opinión, ya, dos cosas, ¿no? La primera, que el proceso constituyente en Chile fue negociado, ¿no? O sea, cuando el pueblo chileno decía fuera, ¿cómo se llama este presidente? Ya me olvidé el anterior presidente de Chile. Bueno, el pueblo chileno estaba con esa idea, ¿no? Fuera el presidente, abajo el presidente, ¿no? La izquierda, digamos, negocian un proceso constituyente en Chile, ¿no? O sea, no es que nació un proceso constituyente así, digamos, donde la izquierda se impusiera, ¿no? Y eso contrajo de que el proceso constituyente fuera, digamos, discutido con la derecha, ¿no? Y te pongo un dato, ¿no? O sea, la izquierda que estaba institucionalizada en Chile no podía hacer campaña en el mismo proceso constituyente cuando se estaban digamos, votando para aprobar la Constitución. La izquierda no podía hacer campaña, ¿no? Estaban ahí como que supervisados por la Fiscalía. Entonces yo me imagino, por ejemplo, pucha, yo no voy a llegar al gobierno, no voy a ir a un ministerio, no voy a ser un trabajador de gobierno para, digamos que, de 8 de la mañana a 5 de la tarde salgo a trabajar y después de las 5 ya, pues, me pongo a hacer campaña, ¿no? La izquierda chilena institucionalizada debió tomar partido por el proceso constituyente, así como lo hizo Chávez, ¿no? Así como lo hizo Chávez, pues, ¿verdad? ¿No? El otro elemento es la desconexión, que lo padecemos acá, ¿no? Si uno analiza las cifras, hay lugares muy precarios, que terminaron votando digamos, en contra de la nueva Constitución. Hay lugares, digamos, ciudades proles, obreros, que también terminaron votando contra la Constitución, o sea, ganó el no, ¿no? Entonces, uno se dice, pucha, y caramba, y la izquierda, ¿no? Es lo mismo que acá nosotros. Por eso yo decía, si nosotros ganamos un proceso constituyente y rompemos con los asentamientos humanos, pucha,
perdemos, perdemos, ¿no? O sea, si se inicia el proceso, si ganamos una asamblea constituyente, con mucha más razón tenemos que afianzar nuestro tejido social, porque si se abre el proceso, compañera, pucha, la lucha con la derecha va a ser, digamos, a muerte, ¿no? Porque ellos no van a querer perder su modelo, no van a querer perder su status quo, y nosotros vamos a querer conquistar más derechos, ¿no? Digamos, queremos un Estado para nosotros, ¿no? O sea, digamos, nosotros vamos a querer ser dueños de nuestro litio, de nuestro oro, de nuestra pesca, ¿no? Por ejemplo, queremos dar una patada en el trasero a los yanquis que están acá con sus empresas, una patada en el trasero a los chinos, ¿no? Que vienen y llevarse nuestras riquezas, ¿no? Y no, y los poderosos van a querer, digamos, que mantener eso, ¿no? Entonces eso es una pelea de muerte, ahí no hay negociación, ahí no hay negociación, ¿no? O sea, son ellos o somos nosotros. Claro que sí. Bueno, Enrique, un poco después de la reflexión sobre los diversos temas, el balance que ha habido y sobre este proceso de lucha, la lucha que se nos viene por una asamblea constituyente, la parte de seguir trabajando con la población, seguir bajando a los pueblos a concientizar a nuestros vecinos, ¿no? Para poder tener un tejido social mucho más grande, poder hacer que este trabajo también dé frutos, ¿no? Yo quiero cerrar contigo con esta última pregunta, y después de todo lo que hemos conversado y has reflexionado, ¿tú qué crees que nos falta para tejer la unidad dentro de la izquierda? Esa es una difícil. Sí, es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? O sea, como te decía hace un momento, ¿no? O sea, primero que nada, habría que definir, yo creo que, o sea, la unidad, ¿qué cosa es la unidad, no? Para mí, ¿no? Para mí y para mis compañeros, ¿no? De mi corriente. Yo creo que la unidad es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿no? No es una unidad por unidad, ¿no? Es un medio, y los objetivos, el programa, ¿no? El programa. Hay muchos que confunden el tema de la unidad como si ya nos casamos y eso hasta el final, ¿no? Y no es así, ¿no? Me pongo a pensar en estos compañeros, digamos, de mente más estrecha, sectaria, ¿no? Que piensan que juntarse con el PC Unidad, juntarse con Patria o juntarse con los partidos, digamos, tradicionales, ya nos va a ser parte, ¿no? Es como que, uy, pucha, ya me contaminan, ¿no? Y no es así, ¿no? Eso simplemente buscábamos unidad de acción nosotros, buscábamos unidad de acción, ¿no? Y a veces por falta de esa, digamos, esa comprensión, y de verdad molesta, fastidia, porque uno va con la mejor de las intenciones, uno participa, ¿no? Y pucha, que te acusen A, B, C, D, a su madre, yo digo, entonces, ¿qué cosa quieren, no? ¿Queremos unidad? O sea, ¿el objetivo cuál es? ¿Derrotar a la DINA o no? Si queremos derrotar a la DINA, pucha, ampliar la unidad, ¿no? Entonces, yo creo que para pensar la unidad como medio, primero había que definir los objetivos, ¿no? Inclusive, compita, aquí hay una discusión, ¿no? Porque hay un sector que plantea asamblea popular y otro sector que plantea asamblea constituyente, ¿no? O sea, ahí, si los objetivos no están claros, pucha, ¿cómo podríamos pensar el medio, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí pasa, ¿no? El otro tema, pucha, es un poco más amplio, ¿no? El tema de la estrategia y la táctica, ¿no? No puede haber unidad, compañera, con la derecha, ¿no? Ni con sus plumíferos, o sea, sus intelectuales de derecha, ¿no? No puede haber unidad con ellos para nada, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Hay quienes piensan que cambiar el país, transformar esta nación, es posible hacerlo de la mano con la derecha, es posible hacerlo de la mano con el centro, ¿no? Y eso está demostrado que no es posible, pues. A Dilma Rousseff le dieron vuelta en Brasil, a Pedro Castillo le dieron vuelta en el país, ¿no? Entonces, la unidad es con el pueblo, principalmente, con nuestro tejido social, ¿no? Ahí deberíamos de pensar, ¿no? O sea, esa unidad de la que nosotros
queremos. Me pongo a pensar en Guadalupe, acá en Arriba Perú, me pongo a pensar en Berta Crisóstomo en Jicamarca, y así seguramente muchos más, ¿no? O sea, que son los dirigentes populares, ¿no? Pero hacer unidad con ellos no significa, digamos, ponernos digamos, a ver solamente el aspecto social, ¿no? Sino es hacer unidad con ellos para elevar el nivel de lucha, el nivel de conciencia, ¿no? Ah, ¿por qué señalo esto? Porque porque hay un sector de compañeros, ¿no? De mente estrecha que, pucha, no quiere unidad con nadie, piensan que ellos son los únicos, los voluntariosos, ¿no? Pucha, esa experiencia ya la hemos pasado, pues, ya la hemos pasado en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo, compañera, fundamentalmente que la unidad tenemos que tejerla con el pueblo, ¿no? Y con los sectores de izquierda, donde tengamos los objetivos claros. Por ejemplo, un objetivo claro es la Asamblea Constituyente, ¿no? Eso, compita. Enrique, muchas gracias. Te quiero agradecer. En realidad ha sido muy interesante y reflexiva la conversación contigo. Considero que el proceso de unidad se tiene que seguir construyendo, se tiene que seguir trabajando y siempre tiene que ser del lado de nuestro pueblo, ¿no? De la mano con ellos, creo yo. Si no, seguiremos, podemos tener esos fracasos que ya anteriormente nuestras generaciones antiguas nos han heredado, ¿no? Muchos frentes y ningunos concluyeron a nada, ¿no? Entonces creo que hoy toca a nuestra generación de los cuarentones, luchadores, sacar adelante este proceso y, como digo, desde el lado del pueblo con el pueblo, ¿no? Todo con ellos, nada sin ellos, como dice esta linda frase, ¿no? Una vez más agradecerte, Enrique. En realidad hemos iniciado contigo este podcast. También pido disculpas a todos nuestros escuchados y a los que están viéndonos. El compañero Contreras ha tenido un problema con su conexión, no ha podido estar esta noche. Fijo, vamos a volver a conversar en una próxima transmisión. Y también invitarlos a que nos sigan en nuestros Facebook, al Movimiento Mareteguista Creación Heroica, y también invitarlos a que sigan a los compañeros de Nuevo Perú, ¿no? A seguir en esta brega por seguir construyendo una unidad y por seguir trabajando por nuestro pueblo. Muchas gracias, Enrique, por esta noche especial, y gracias por ser nuestro primer invitado aquí en nuestro podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, y muchas gracias a todos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y